Buen día, mi nombre es Julián David Shelley y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre un tema que para mí es de suma importancia, sobre todo por lo que tiene que ver con la geopolítica latinoamericana y pues sobre un país también que tiene mucha importancia en este ámbito y es Cuba y pues es básicamente preguntarse por qué es un problema de continuidad crítica desde el sentido de como antes había un gobierno que controlaba hegemónicamente todas las ramas del poder político, un gobierno que controlaba los medios de comunicación, un gobierno que controlaba la educación, y digamos que no había ninguna fuerza de oposición real, y como Díaz-Canel, que es el presidente actual de Cuba, pues enfrenta varios desafíos precisamente porque esa época hegemónica termina, ¿no? Esa época hegemónica de la familia Castro en el poder y pues como esa falta de dominio de la familia eh, hace que haya unos nuevos desafíos, unos nuevos retos para Cuba. Precisamente por eso se titula Cuba hoy, esta exposición. Eh, la pregunta problematizadora es básicamente ¿cuáles han sido los retos de orden político y económico de Cuba después de la era Castro? Y es un cuestionamiento que para mí tiene mucha validez porque el orden político y económico de Cuba siempre ha estado sostenido sobre una ideología revolucionaria, una ideologización del poder a través de la lucha de clases y también mitigar la expansión de la propiedad privada, ¿no? Entonces, tiene unas condiciones al ser un país latinoamericano, precisamente porque conocemos el contexto geopolítico y sabemos que hoy por hoy la mayoría de países latinoamericanos responden a unos intereses neoliberales. Entonces, el papel de Cuba es muy importante y precisamente hay unos retos de orden político y económico que tiene que asumir el presidente actual después de la era Castro. Hay unas causas y unos efectos. Causas, pues la coyuntura histórica, la Revolución Cubana. Eh, Sabemos que este es, digamos, como el inicio de toda esta propuesta o estructura política y que hasta el día de hoy pues es vigente, ¿no? Las reformas políticas desde 1960 hasta el 2018, digamos que hay una crisis diplomática, también refiere al contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, cómo, cómo Cuba estuvo dentro de los procesos de mediación, ¿no? Eh, pues entre Rusia y otros países que querían despojarse como tal de la alineación neoliberal. Entonces, Cuba tenía un papel estratégico, siempre ha tenido un papel estratégico desde la geopolítica, sobre todo de Oriente, ¿no? Y sobre todo, pues, de lo que antiguamente se llamaba la Unión Soviética y hoy por hoy, pues, se conoce como Rusia. Eh, Precisamente la desintegración de la Unión Soviética es una de las causas, porque a partir de esta desintegración, pues sabemos que se abren hacia las medidas capitalistas y digamos que ya Cuba no tiene un compañero geopolítico que sustente, pues, no solamente su proyecto político, sino también los intereses que tenga, pues, a nivel de expansionista, ¿no? A nivel a nivel imperialista, podemos decirlo, ¿no? También son prácticas de dominación en otros territorios. En los efectos, pues un referéndum constitucional el 24 de febrero de 2019, que pretendía este referéndum constitucional, pues precisamente hacer algunos actos legislativos que reestructuraran o modificaran las pretensiones económicas, sociales de Cuba. Entonces, este referéndum fue un muy buen primer paso para que Cuba intentara abrirse, digamos, a nuevas prácticas económicas y eso a partir de una presión de política no liberal. O sea, Cuba está asfixiado o se ha mantenido asfixiado por los bloqueos norteamericanos y eso precisamente ha hecho que tenga de una u otra forma que buscar la manera de salir de esa asfixia económica, ¿no? Entonces, el sistema que debe comprar o adoptar es precisamente el neoliberal capitalista a partir de tratados de libre comercio, relaciones diplomáticas con países cercanos, capitalistas
inversión en propiedad privada, paradójicamente. Entonces creo que esas son como connotaciones que nunca se esperaba que sucedieran, digamos, en el gobierno cubano por lo que ideológicamente representa, pero digamos que eh, el hambre y la necesidad pues hace que estos gobiernos tan autoritarios se tengan que abrir, se tengan que expandir. Precisamente por eso se generan cambios en la política tradicional cubana. Bueno, algunas generalidades para contextualizar, es importante hablar de Díaz-Canel, quien fue ratificado como presidente cubano el 19 de abril eh, del 2019, después de la salida de Raúl Castro. Digamos que ha pasado toda su vida al servicio de una revolución en la que no combatió, por ende, esa posición ideológica y casi que, eh, sí, casi que debatible, ¿no? Porque es algo que digamos que directamente no le concierne, pero se casa con esa ideología y se casa con ese proyecto político. Eh, Ha sido muy criticado por presidentes latinoamericanos por precisamente continuar y cree fielmente en continuar con la hegemonía política de la familia Castro. Pero, como hablaba anteriormente, también ha sido presionado y ha tenido que lidiar con los posibles cambios políticos y sociales de Cuba. Y también esto tiene unas condiciones en cuanto a la popularidad de la revolución y su impacto en la sociedad. Eh, ¿Por qué? Porque ya la ideología no ha permeado o ha dejado de permear la cultura cubana. Entonces, hay datos y hay registros que muestran, varios estudios, que mencionan que la popularidad de la familia Castro y obviamente de sus propuestas políticas han caído. Ya para muchas personas no son válidas, sino que quieren un cambio estructural. En cuanto a los 5 desafíos que ha enfrentado Miguel Díaz-Canel, que lo hacen 5 desafíos, considero que pues, es una forma de explicarlo fácilmente. Y la primera, pues, es la falta de legitimidad y la sombra de la generación histórica. Esto le llamo así porque la principal fuente de legitimidad en la política interna de Cuba eh, había sido hasta el 2019, digamos, el hecho de haber participado en una lucha guerrillera contra el régimen de Fulgencio Batista, ¿cierto? Entonces, esta fue una persona que no combatió, una persona que es parte de esa revolución, pero a partir de un anacronismo, o sea, una persona que mantiene un discurso del el cual no vivió y por ende se cree que tiene poca legitimidad para hablar desde la revolución y desde las condiciones económicas, sociales y reestructurales que genera la revolución desde la década de los 60 hasta pues, la actualidad, ¿no? Dice que quiere continuar con los esquemas socialistas, con la constitución propia de Cuba, pero pues obviamente eso tiene unas condiciones y tiene que ser algo que las personas consideren legítimo. Em, en todo caso, creo que eso es algo con lo que se ha tenido que lidiar y es una de las coyunturas más importantes, considero yo. El perfeccionamiento de las reformas económicas, pues durante la presidencia de Raúl Castro, la puesta en marcha de las medidas libera- sí, liberalizadoras, eh, avivó un poco la actividad económica. Entonces, quiere decir que la condición de gran parte de la deuda externa fue negociada con los países llamados Club de París. Y eso pues alivió las cuentas estatales y el sector privado floreció, ¿no? Estamos hablando de una causa, eh, no, perdón, estamos hablando de un efecto de unas políticas administrativas, unas políticas públicas de antes del gobierno de Díaz-Canel. Entonces, esas reformas emprendidas por Raúl abrieron la puerta a cosas hasta entonces vetadas, pues para los habitantes de la isla, como abrir pequeños negocios privados, comprar y vender viviendas, autos, viajar al extranjero y alojarse en hoteles. Pero pues últimamente las cosas parecen como haberse torcido y es porque la economía vio, digamos, después de la llegada al poder de Díaz-Canel, cómo se frenó el crecimiento económico en esos años. El Producto Interno Bruto, pues mostró un incremento inferior
muy inferior al del 2015 y pues hablamos de que en 2015 no era Díaz-Canel el presidente. Entonces, las decisiones que él ha tomado tiene que irlas perfeccionando en cuanto a las reformas económicas. Hay otro problema, pues, coyuntural y creo que es uno de los más importantes y es que en Cuba, eh, Cuba es uno de los pocos países del mundo con dos monedas en circulación. Se trata, uno del peso cubano, eh, pues con lo que el Estado paga los salarios de los trabajadores, y el peso cubano convertible, que equivale a 25 pesos cubanos. ¿Qué pasa con esto? Que se utiliza una moneda para pagar, el Estado paga con el peso cubano, pero para comprar, ¿cierto? Se necesita peso cubano convertible. Entonces, eso crea problemas en cuanto a eh, cómo se adquieren los productos. También dice que es un problema precisamente por lo que eso representa también para las empresas, por la contabilidad de las empresas, eso en relación al dólar. Bueno, digamos que esto genera enormes distorsiones que impiden conocer la situación real de esas compañías, de esas empresas privadas y el valor de muchas exportaciones que se canalizan a través de ellos. Entonces creo que eso es una de las problemáticas, ¿no? El reto pendiente de extender la interconexión y es que pues Cuba ha sido un proyecto político hegemónico de total control que no le ha permitido a la sociedad cubana ni a la cultura cubana acceder a los medios de comunicación, ni mucho menos a las redes sociales, porque eso tiene unas consideraciones políticas, ¿no? Y hoy por hoy acceder al Internet sigue sin ser fácil para los cubanos. Pues en primer lugar, por su poca accesibilidad. En la mayor parte del país, la red solo está disponible en unos puntos Wi-Fi de acceso público en la calle. Y luego por el punitivo precio, con un salario mensual que en la mayoría de los casos no supera los 20 o 30 dólares mensuales, el dólar y medio que cuesta una hora de conexión supone pues un esfuerzo que pocas personas pueden permitirse. Según el informe sobre la libertad en la red de la organización Freedom House de Estados Unidos, Cuba sigue siendo uno de los países del mundo con más baja penetración de Internet y el gobierno bloquea los sitios que considera inadecuados, entre ellos muchos de los promovidos por la oposición. Se estima que apenas un 5% de los cubanos tienen Internet en su casa. Entonces creo que eso es un problema en cuanto a la educación, a la formación y a la información. La información es un derecho, entonces considero que Díaz-Canel tiene un reto muy grande en cuanto a eh, pensar en qué situación, eh, en qué condiciones quiere dejar a la sociedad cubana, quitándoles el beneficio de acceder a los medios de comunicación o a la información, ¿no? Porque la información es un derecho. Entonces, vemos que es una decisión que debe tomar. Obviamente hay presión por parte de los países que venden los servicios de Internet porque sería, digamos, algo muy beneficioso para ellos, pero también hay una disputa ahí entre lo que se considera la oposición, que realmente es perseguida y ha sido perpetuada a un constante acoso político, y pues obviamente el gobierno que mantiene las riendas del poder. Y pues quinto último, la relación con Trump y Estados Unidos. Trump, ¿por qué y no Biden? Pues porque estamos hablando de que cuando llega a la presidencia, la presión geopolítica la ejerce Trump en el 2019. Y por eso es importante también entender que hoy por hoy Trump sigue siendo una de las figuras más importantes en cuanto al poder y el dominio en Estados Unidos, el país que mantiene bloqueada a Cuba. Entonces, con Biden, digamos que se han desarrollado prácticas importantes en cuanto a la migración, en cuanto a las relaciones diplomáticas, pero pues el problema siempre ha sido con Trump, siempre ha sido con los gobiernos republicanos de los Estados Unidos, precisamente por lo que significa que Cuba sea una amenaza geopolítica y que esté tan cerca, ¿no?
Entonces, pues digamos que se habla de una posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y digamos que eso permitiría que se anularan algunas de las medidas más importantes eh, que hoy por hoy tiene Biden, ¿no? Que es como la restauración de las restricciones a los viajes de los ciudadanos estadounidenses eh, pues a Cuba. También podrían endurecerse el embargo eh, de muchos de los negocios que están relacionados con Estados Unidos. Eh, digamos que pueden suceder como cosas que hagan que Cuba se sienta mucho más presionada. Entonces, pues considero que esas son como 5 retos que ha tenido que enfrentar o que ha enfrentado poco a poco Díaz Canel. Y esa es la situación se podría definir como situación actual de Cuba, ¿no? Y una disputa. Creo que considero que eso es bueno, considero que eso es fructífero porque a partir de las disputas y de las pugnas por el poder es que se desarrollan precisamente nuevos proyectos políticos, oposiciones, nuevas ideas, consideraciones alternativas sobre las posibles equivocaciones o acertaciones que puede tener un proyecto político. Y creo que el cuestionárselas también hace que esa hegemonía política que representaba la familia Castro, esa hegemonía Castro, sea también puesta en tela de juicio, ¿no? Por parte no del contexto geopolítico, porque se conocen muchas denuncias de ese tipo, pero creo que es más importante que la propia sociedad cubana lo haga y que poco a poco abran paso hacia una democracia mucho más funcional, participativa, donde verdaderamente sea el pueblo quien llegue al poder y no ideologías poco trascendentes. Bueno, esta es la bibliografía y pues termino diciendo el por qué elegí este tema. Considero que es un tema importante. Cuba es un país que me atrae mucho, que creo que tiene una historia que debe ser contada y de ser leída desde muchos matices y considero que es una historia que todavía se está escribiendo precisamente por esa nueva orientación política que se le está dando con el gobierno de Díaz-Canel, que si bien se mantiene una perspectiva de continuidad, las presiones sociales, tanto internas como externas, han hecho que él tenga que ir enfrentándose a nuevas realidades y posiblemente a tomar nuevas decisiones. Entonces, estamos hablando de que en teoría y posiblemente Cuba pueda tener un nuevo rumbo político y pueda, digamos, dejar de lado ese pasado eh, de persecución, ese pasado dictatorial, totalitarista, y pueda abrirse, digamos, a nuevas prácticas económicas, sociales y pueda cambiar eh, ese retraso económico por nuevo desarrollo, nuevas oportunidades. Y si bien son pioneros en la educación, creo que eso no se materializa en sus prácticas cotidianas ni en su estilo de vida. Entonces, me atrae este tema y nada, pues muchísimas gracias.